No va. Ok, listo. Hola, yo soy Alice Henrich y esto es Dive In. Primero que nada quiero hablarles de un poco de lo que es el libro que estaré promocionando y bueno, espero que puedan tenerlo en sus manos muy pronto, que se llama Corre Alice Corre. Este título nació hace mucho tiempo, incluso en muchas entrevistas en mi etapa de Miss Venezuela y de Miss Earth, siempre una de las preguntas frecuentes era de que si tuviera un libro, ¿cómo lo iba a llamar? Y ese fue un título que siempre escogí. Creo que inconscientemente sabía que estaba todo el tiempo escapando de algo y sin duda alguna eso es como una latente en mi vida. Yo siempre he tenido como ese patrón de salir corriendo de lugares, personas y cosas todo el tiempo. Para mí es mucho más fácil dejar todo botado e irme o tratar de esconderme o tratar de correr a cualquier otro lado o de cualquier sentimiento, de cualquier emoción, de cualquier situación. Am, Se utiliza mucho el término de ponerlo debajo de la alfombra y yo creo que ese era uno de mis talentos más grandes, sin duda alguna. Soy una corredora de mis emociones profesional. Obviamente esto me lleva a muchísimos problemas, el correr, y todavía creo que es algo que sigo trabajando en mis relaciones y en la manera en la que muchas veces toma mis pensamientos diferentes caminos. Entonces trato como que de mantener esa parte on check. Pero el libro, cuando decidí hacerlo, fue por esta necesidad de no solamente contar mi historia, sino de poder comunicarme de una manera más abierta y de una manera más vulnerable de diferentes temas que creo que en aquel momento que decidí hacerlo no se hablaban tanto. Yo creo que ya ahora la parte de la salud mental es un poco más latente y las personas hablan un poco más abiertamente de estos temas, pero hace 4 años, cuando decidí comenzar a escribirlo, no era algo tan abierto, y mucho menos hablar, obviamente, de suicidio o de sobredosis o de rehabilitación o de adicciones o de todo este tipo de temas. Normalmente, en mi caso, este tipo de temas los veía en alguna película o en algún artista de rock o lo escuchaba en alguna noticia. Así que para mí escribir siempre ha sido como una manera, digamos, sana de poder simplemente poner en palabras cosas que tengo en la cabeza o en mi corazón, no como un diario, sino más bien como contando historias. Sin embargo, recuerdo que la vez que tomé la decisión de escribir, estaba en Miami, estaba en New York y viajé a Miami para reunirme con el manager de una escritora que ahora está pues famosa y tiene mucho tiempo escribiendo libros, a quien admiro muchísimo. Y este chico o este señor eh, me dio una reunión. Y cuando me fui a reunir con él lo primero que me dijo fue que lo primero que tenía que hacer era escribir. El hecho de que me dijera eso me generaba demasiada ansiedad. Obviamente la ansiedad ha sido una parte muy importante en mi historia también, ya está muy bien manejada, pero en aquel momento la verdad que solamente pensar en que tenía que sentarme con todos mis pensamientos revoltosos y revueltos, como siempre los he tenido, y con el ADHD que siempre he tenido y con todas las etiquetas que siempre nos ponemos, me bloqueaba y era como, no, yo no puedo escribir porque yo sufro de esto y sufro de aquello y no tengo la manera de poder escribirlo. Y bueno, nada, intenté hacerlo con ghostwriting, intenté hacerlo de muchísimas maneras y de buscar diferentes alternativas, y salía siempre mal, porque obviamente la única persona que puede hablar de su historia paso a paso, cronológicamente y con detalles y emociones exactas o muy parecidas como las viví, como las puedo inclusive plasmar en papel y en letras, soy yo. Nadie más sabe mi historia mejor que yo. Cada vez que intentaba decírsela a alguien salía de otra manera. Entonces, obviamente, por eso ha tomado muchísimo tiempo. Pensaba que escribir un libro iba a ser un paso y que iba a ser una tarea fácil y no ha sido por muchas razones. Obviamente sentarnos en una, en una computadora, encontrar el tiempo,
la inspiración para poder hacerlo y el motor no es tan sencillo. Y una vez que decidí y agarré el ritmo y lo comencé a hacer, obviamente muchas cosas pasan en nuestras vidas, además de trabajo, porque en ese momento también estaba trabajando, vivía en Nueva York, tenía 3 trabajos cuando comencé a tener esa idea de escribirlo. Luego estuve en Miami un tiempo y me tocaba también trabajar, hacía muchos videos de música, trabajaba como modelo y me dedicaba muchísimo tiempo al libro. Pero en ese tiempo pasó COVID, entonces el COVID me tocó mudarme a otro lugar, me fui a Hawái, en Hawái logré enfocarme un poco más también en el libro, comencé a hacer videos como en Instagram, hablando un poco más abiertamente de estos temas, pero como que había muchas ideas, pero muy en el aire, como ahora obviamente a lo mejor tengo un poco más de estructura, pero sin embargo hay muchas cosas en el aire que me cuesta como aterrizar y organizarlas de alguna manera en las que sea sustentable. Así que poco a poco me he ido buscando como equipo que me ha apoyado y me ha ayudado en esto, como a los editores con los que he estado trabajando, que me tienen muchísima paciencia, porque bueno, en el medio de escribir el libro también falleció mi papá. Me tomó también un tiempo poder recuperarme emocionalmente de esto y atravesarlo, sabiendo obviamente las diferentes maneras en las que yo atravieso el dolor y psicológicamente cómo atravieso el grief y la pérdida, especialmente cuando se te mueve una estructura tan importante en tu vida como lo es un padre. Y eso obviamente cambió un poquito el ritmo del libro. Y obviamente cuando ya estaba muy cerca de la última edición, de la edición final, salí embarazada y fue como, oh my God, aquí vamos otra vez. Tuvimos que pasar obviamente por el tema hormonal, por el tema psicológico de la aceptación, de la replanteación de muchísimas cosas. Y sin embargo, he seguido paso a paso, pero para las que son madres saben que tener un bebé y estar embarazada y el posparto y todo este camino no es un camino muy fácil. Entonces, obviamente, se ha tomado más tiempo de lo que era, pero para mí mi libro es una pieza que yo he em, tenido que crear e incluso que curar palabra por palabra de la que va a estar ahí. Por eso me he tomado muchísimo tiempo porque es mi historia y hay muchas partes de la historia que pueden ser bastante oscuras y que son muy dolorosas. E incluso para mí revivirlas, escribiéndolas y rebuscando en los recuerdos que son muy importantes en estos capítulos, obviamente emocionalmente, psicológicamente hay mucho movimiento. Entonces, entre escribirlo, atravesarlo, reatravesarlo, plasmarlo, editarlo, es un camino bastante largo, digamos difícil. Sin embargo, me siento muy bien de que me esté tomando el tiempo para hacerlo. Dejé de ponerme como el reloj. A veces, obviamente, tengo un poco más de presión por los editores, porque, pues, obviamente, sí me he tomado bastante tiempo por todas estas circunstancias que han pasado en mi vida. Pero pues nada, así es la vida y yo voy bastante al ritmo y voy bastante con el flow. Aparte, bueno, también el año pasado estuve trabajando con mi pareja, me salió un poco del tema de estar escribiendo, pero sin embargo estaba con el tema de la edición y obviamente ahora con mi bebé cambió también un poco la dinámica. Sin embargo, estoy muy contenta de cómo va. Ya tenemos la mayoría del libro lista. Tuvimos la revelación de portada en una feria en España, pero tuve que ponerle un stop al publishing, a sacarlo a la venta porque hay cosas que han cambiado un poco con el tema de la maternidad. Y entonces me quiero dar mi tiempo porque sin duda alguna es mi historia y quiero que si va a estar afuera tenga un propósito y creo que el propósito además de sacar muchas cosas dentro de mí es que pueda ayudar a algunas de las personas y a lo mejor no es que va a ser como una Biblia, porque no soy ni gurú, ni vengo a decirle a nadie qué hacer o cómo hacerlo o cómo superar las cosas, pero vengo a contar mi historia de cómo a mí me funcionó, de cómo atravesé ciertas situaciones que pensé jamás iba a poder atravesar y de cómo he logrado sentirme como hoy me siento y decido sentirme. Así que bueno, espero que me puedan acompañar en este proceso y déjenme preguntas de lo que sea. Me encantaría poder hablar de todo acá.
Poco a poco vamos a ir sacando más información y nada, simplemente quería contarle un poquitito del chisme del libro, de cómo va y nada, contarles un poco de mi vida actual también, que creo que hablo mucho del pasado en el libro y me gusta obviamente ir mucho a las memorias y back to the roots, pero me encantaría también obviamente que pudiéramos interactuar un poco más, así que si me pueden dejar preguntitas y cualquier cosa que tengan que decir o comentar o me puedan dar un feedback, lo agradezco muchísimo. Así que les mando un besito. ¡Mua! Nos vemos en la próxima. Bye bye.